días, ¿cómo están? Con frío, mucho calor. Estos días he estado meditando en la palabra y he estado estudiando un poco Hebreos, la epístola a los Hebreos. Me gusta. Estoy convencido que no ha sido Pablo el que lo escribió otra persona, seguramente Bernabé, Apolo, alguien por la forma que escribe es diferente, y habla del sacerdocio perfecto de Cristo, habla que Jesús es mejor, 32 veces creo que pone sacerdocio, y en Juan Pablo no pone nada de eso. Y me gustaría hablar un poco del 1, pero muy rápido, y luego pasar al 2, donde habla de una salvación tan grande. En Hebreo 1:1, en la epístola a los Hebreos 1:1, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, viene expresando de que Dios se ha manifestado, ha hablado en su palabra de diferente forma mediante los profetas. En la parte de Hebreos 1, en el capítulo 1, habla de Cristo, que es mucho mayor que los profetas, porque es la revelación cúlmine de Dios, es mucho mayor que los profetas. Que los profetas, por el Espíritu Santo de inspiración, hablaban, pero este es Dios mismo. El Dios es encarnado, en que se sustenta todas las cosas. También nos habla que el mensaje de la ley fue enviado por los ángeles a Moisés, y está diciendo que Jesús también es mayor que los ángeles. No es un arcángel, es Dios. No es un arcángel como otros creen que no es Dios, es Dios. Y que su mensaje no es de muerte, porque la ley, la letra mata, y el mensaje de Jesucristo es vida, es redención, es reconciliación. Y por eso su sacrificio es mucho mayor. Y dice también en cuanto a los ángeles, en el capítulo 1, que son mensajeros para servicio de los que heredarán el reino de Dios, o los que están heredando el reino de Dios, están a nuestro servicio. Dios envía, tenemos al Espíritu Santo que nos apoya, tenemos a Dios Padre, al cual podemos interceder en su trono de gracia, y tenemos a los ángeles que nos ministran y que nos ayudan. Que muchas veces, yo recuerdo una ocasión que me quedé dormido en la carretera durante media hora. Yo no sé cómo llegué, yo no sé si Los Ángeles, el que conducía, tenía carnet, pero yo llegué a casa 40 minutos, 30 minutos o 30 kilómetros, no sé cómo fue, pero yo llegué y el coche como si fuera a 120, llegué a casa y comencé a dar como un cabrito, saltar al coche, y una alegría, un gozo como... Y eso sí, nunca había descansado tan bien. Dormí espectacular. Pero el Señor me cuidó y los ángeles me han cuidado. Yo no sé cómo explicar, alguna vez he cerrado los ojos a ver si podía conducir, que va. Me salía en la primera curva. Y eso es el Señor. Y el Señor es que nos cuida, el Señor es que nos guarda. Y por eso dice en su palabra, en Hebreos 2, al final, que dice que su sacrificio, en Hebreos 2, 14, así por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Yo no sé, yo pues antes le tenía miedo a la oscuridad, a la muerte. Pues viendo tantas veces que el Señor me ha librado, se ha manifestado de esa forma en mi vida. Yo no sé cómo se manifiesta en ti, pero dice que ha librado, ha vencido a la muerte y no ha librado a la muerte. Como cristiano no deberíamos tener miedo a la muerte. Y si tenemos, pues pedimos, Señor, quita ese temor, porque vencido está. Eso dice su palabra, vencido está.
Y eso nos habla de libertad. Tú imagínate un hombre que no le teme a nadie, solo le teme a Dios. Eso es libertad. Y eso es lo que nos lleva la epístola a los hebreos. Es la realidad, la libertad, nuestra libertad. Para muchas personas, ¿en qué consiste la libertad? Vemos los desfiles del orgullo gay, la libertad de decidir, la libertad de hacer lo malo, de llamar bueno a lo malo. Dicen, mi libertad de abortar. ¿Eso es libertad? Pero la Biblia nos dice que la libertad es que consiste en posibilitar lo imposible. ¿Sí? Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad, acceso al Padre. Tenemos libertad. Somos libres. Ya no tenemos las cadenas. Tenemos acceso a la libertad. Esa es la verdadera libertad. No es la libertad lo que nos ofrece el mundo. En cuanto a toda la humanidad estaba sumida al pecado porque Adán pecó y todos, pum, 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 pum. Desde entonces tenemos esa mancha del pecado. No era posible llegar al lugar santísimo. Ayer estábamos con los adolescentes, estábamos viendo de Jesucristo como el Cordero de Dios. Y estábamos viendo que los corderos era un tipo de Cristo. Tipo viene a ser lo que sería más adelante para mostrar, para dar un ejemplo cómo sería Jesucristo, su sacrificio y de lo que implicaba. Es como un maestro que va enseñando por parte al pueblo una pequeña revelación, más revelación, hasta la revelación plena que es en Jesucristo. Es como que hay un monte y tú ves, pero no estás viendo más allá. Y la revelación completa llega en el Nuevo Testamento y a través del Espíritu Santo nos va revelando más. ¿Y qué nos dice del lugar santísimo? El lugar santísimo estaba el lugar santo, la parte de la propiciación, la parte de los sacrificios, pero el lugar santísimo no podía entrar alguien que tuviera pecado. Alguien que no podía entrar, es un lugar santo, que el que entraba así moría. Fulminado. Y si entraba algo para recoger, también moría. Es más, para entrar le tenían que atar una cuerda y unas campanitas para saber, y si oían la campanita, sigue vivo este. No, ha sido fulminado. Y tenía que poner la frente, santísimo, santidad Jehová. Y él entraba por su mismo pecado, paz, y por el pueblo. Pero el sumo sacerdote, el mejor sacerdocio, es de Jesucristo. Eso no habla en hebreo, eso no explica, eso es lo que la epístola de los hebreos quiere explicarnos. La importancia del sacerdocio de Jesucristo. Y dice, para que entendamos, que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, que está en Juan, quiere decir que habitó, se tabernaculizó, se hizo tienda, se hizo como una campaña. Como si fuera que ellos estuviesen aún en el desierto. Jesucristo, en medio de tu desierto, en medio de tus problemas, en medio de eso, Él vino, habitó. Emmanuel, Dios entre los hombres. Y el velo, el cuerpo de Jesucristo fue rasgado. Pero su cuerpo es el que separa, es el velo que separaba al hombre de Dios. ¿Cómo? Pero también el que acercaba al hombre a Dios. Porque el hombre con pecado, si pasaba el velo, moría. Pero su cuerpo, al ser crucificado, nuestra propiciación, al morir por nosotros, es lo que nos da también el acceso al lugar santísimo. Eso es lo que dice su palabra. Y por eso hemos visto también ayer con los adolescentes que el único camino, no hay camino, no de las religiones, ni soy yo más bueno, si yo soy la persona que hago siempre bien. El único camino es Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. En Colosenses 1:20 dice, por eso su palabra nos da a entender que el camino que abre Cristo
nuevo y vivo es propio Cristo, a través de su propia carne, partida rota, permitiendo nosotros podamos tener presencia de Dios. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como están en los cielos, habiendo paz mediante la sangre de Jesucristo. Habla de reconciliación, habla también de que podemos tener paz con Dios. No somos enemigos de Dios, no recibimos la ira de Dios sobre nosotros. Sé que entendéis y ya habéis oído bastante de esto, pero como dice Pedro, es bueno volver a recordar de lo que es el pecado, de lo que es la reconciliación, de lo que es el mensaje del Evangelio. Ese velo, esa separación que había en el lugar santísimo, ya no existe, está abierto. Ahora podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Porque había un problema, y sigue habiendo un problema, es que teníamos la imagen heredada de Adán, una imagen pecaminosa. Pero en cambio, la nueva imagen que tenemos en Cristo es una imagen y es también una esperanza viva de lo que nos espera. Y tenemos esa esperanza, también tenemos un banquete. Y la palabra de Dios dice que en banquete hay alegría. ¿Qué pensarán los que no son cristianos si no ven con cara larga, no ven triste todo el día? ¿Viste? ¿Qué pensarán? ¿Qué esperanza tienen? ¿Qué alegría tienen estas personas? El Señor me decía, alégrate, oh hija de Sión, alégrate, oh hija de Sión. Gozaos, como dice Pablo en Filipenses, gozaos otra vez os digo, gozaos. En Efesios 4:13 nos dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Para que lleguemos a eso, a ese varón perfecto, nos habla de perseverancia, nos habla de lucha, nos habla de que no es un camino fácil, pero también nos habla de aceptar en el corazón y decir, sí Señor, te amo, Salvador mío, soy limpio, entender la posición que tenemos en Cristo, saber quiénes somos en Cristo, soy tuyo, soy nuevo, soy conforme a ti, para ti Dios. Las exhortaciones, el libro de Hebreos, existen muchas exhortaciones, pero también existen muchas palabras de ánimo. En el capítulo 2 habla, 2:1, por tanto es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos dormamos, no sea que es como si un barco estuviese atado en un mar y de repente está rota y no nos estamos dando cuenta y vienen las tormentas y vienes y nuestra amarra, nuestra ancla se está rompiendo. Dice, no sea que volvamos atrás. En este caso le estaba diciendo, no sea que volváis atrás a los rudimentos, a la ley antigua, a que es muerte, que no sea que volváis atrás con lo de Moisés, pero para nosotros sería, no sea que volvamos atrás, que guardemos el tesoro, de la salvación. Porque le estaba diciendo, si las palabras que fueron dichas a los ángeles, que habla de la ley en el Hebreos 2:2, tuvo su importancia y tuvo castigo para la gente 40 años en el desierto, ¿cuánto más las palabras de vida que están inscritas en nuestro corazón por el Espíritu Santo? La palabra de vida del nuevo pacto, ¿cuánto más será? Es una advertencia.
pero también nos animas. Hay como 10 exhortaciones, enumerado 10 exhortaciones que nos anima a seguir adelante en el camino, a esforzarnos, a llegar a una madurez espiritual, a dar buen testimonio, a ser como esos héroes de la fe que habla en Hebreos 12, que estuvo hablando Manuel de la fe, a decirnos que podemos acercarnos confiadamente, da igual cómo estemos, que el problema que tengamos, al trono de gracia, decir: papá, estoy aquí, te necesito, papá, mira, he hecho esto, pero me arrepiento, no quiero volver a hacer esto. Necesito que me cambie, necesito que me transforme, necesito en mi vida un cambio radical, necesito que me avives. Tenemos ese acceso al Padre. No olvidemos eso, que el pago ha sido pagado, que ha sido pagado y ha costado mucho para que tengamos eso. ¿Quién lo ha pagado? Ha sido Jesucristo. Plenamente hombre, plenamente Dios. Y dice que Jesús es Dios y es hombre. Vale. Dice que se puede compadecer de nosotros y ha sido tentado en todo. Pero bueno, Él era Dios. No, Dios no puede pecar, que dice Santiago. ¿Cómo se responde eso? Si Dios no puede pecar, pero dice que Jesús puede ser tentado, ¿acaso Dios puede ser tentado? Aparentemente hay una contradictoria, pero no es así. Si Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, su naturaleza humana es como la naturaleza cuando Adán y Eva, sin pecado, porque la naturaleza pecaminosa es anormal del ser humano. El ser humano antes de Adán y Eva, antes que Adán y Eva pecaren, era que no pecaban, pero fueron tentados a pecar. A Jesús lo tuvo más complicado aún, porque Adán y Eva tenían la compañía uno de otro. No estaban pasando hambre, podían comer de todo lo que había. Lo único era obedecer a Dios. Jesús, en cambio, llevado por el Espíritu Santo, tenía que pasar 40 días sin comer nada. Estaba seguramente fatigado y ya físicamente al borde de la muerte. Y la tentación era hacer el camino más fácil. ¿Cuántas veces nos viene a nosotros esa misma tentación? Hacer el camino más fácil. ¿Cuál fue la tentación de Jesús en ese momento? Dice, si tuvieras pan, puedes convertir las piedras en pan. El milagro, si viesen el milagro, lo demás decir, este es verdaderamente el Hijo de Dios. O se tirase del pináculo y le recogiera los ángeles antes de caer. ¿Cuántos seguidores tuviese? ¿No hubiese pasado toda la persecución y todo lo que pasaba? ¿No sería más fácil? Y hasta se atrevió el diablo a decir, bueno, si te postrares a adorarme. Todo como para tentar su humanidad. La Biblia nos dice que Jesucristo sigue conservando las marcas. Quiere decir que la deidad, Jesús, tiene cuerpo, un cuerpo humano transformado en gloria, y es para toda la eternidad. Su sacrificio tenía que ser completo y tenía que ser hombre, tenía que padecer las tentaciones, tenía que padecer, no porque no conociese, sino por experiencia, para poder compadecer a nosotros. ¿Cómo es eso? Mi mujer, antes de tener a Leonard, pues si veía a un niño, qué bonito, que esto, aquello, pero el otro día estábamos viendo una serie, creo. Y había entre medio de la serie, había un niño que había abandonado la madre y ella desesperada, que por qué no la recogen, por qué pobrecita, estaba desesperada. Y yo en mi mente, pero si es una serie, si son esto. Ella desesperada. Pero claro, ella por la experiencia, ese amor,
por la experiencia. Y yo entiendo que Jesús también entiende de nosotros, entiende lo que pasamos, entiende las angustias que pasamos. Y no es indiferente al dolor, no es indiferente que cuando somos tentados, Él sabe hasta dónde podemos soportar y nos da ayuda y nos fortalece y nos abre un camino por aquí, por allí. El Señor es nuestro ayudador, no nos deja, no nos abandona. Aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Él nos agarra de la mano, nos lleva. En el 2 habla de que el resplandor de su gloria. Me gusta mucho el resplandor de su gloria. Porque dice que nadie ha visto a Dios. Pero me gusta cómo pone en 2 Corintios 4:6. Como que 2 Corintios 4:6, Dios resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Cristo, en la cara de Cristo. ¿Cómo cambia? Dios resplandeció en nuestro corazón, como resplandeció en la cara de Cristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Sabes que para ver la gloria Moisés tenía que ponerse? Se ponía un velo. Imaginen, si tenemos que ir nosotros con un velo, ¿por qué resplandecemos tanto la gloria de Dios, de Jesucristo? O que se manifiesten los demonios y todo eso mientras que vayamos por ahí. ¿De qué serviría eso? Si no hay somos como metal que retiñe, si no hay amor. Si no hay amor por los perdidos, si no por la persona. Cuando luego seguidamente en el versículo 4 de Hebreos 2:4 dice, nos habla de la advertencia de andar diligentemente y no descuidemos. Luego en el 4 nos habla que fue testificado juntamente con Dios, con señales, prodigios y milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Jesús cuando empieza su ministerio, Isaías 51, 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y comienza su ministerio para dar libertad a los cautivos, para esto, para aquello. Comienza su ministerio. Luego habla del testimonio de los apóstoles, que tenía que ser señales, prodigios y milagros. ¿Vale? ¿Sabéis que el enemigo también puede hacer señales, prodigios, milagros y puede hacer cosas que no os imagináis? Y que puede hacer para engañar a la gente. Es astuto. Es como una serpiente escurridiza. Pero las señales y prodigios que hacía iban acorde a la naturaleza de Dios y acorde a la palabra de Dios. Se estaba predicando el evangelio del reino, y mientras que se predicaba el evangelio del reino, había señales. Las personas eran sanadas. Las personas eran liberadas, porque los cautivos eran liberados. Había libertad. Por eso, para liberar a los cautivos,
Hemos visto que Jesús tenía emociones. Poco antes de la crucifixión, Jesucristo dice: ahora todo mi ser está angustiado. O en otra parte en la palabra de Dios dice: se angustió profundamente. Estuve mirando de angustiar, a ver, porque siempre estoy con mi mujer. ¿Qué te pasa? ¿Estás angustiado? Digo, el mismo significado, está angustiado. Y a lo mejor estoy cansado, no quiero hacer, o estoy pensando, estoy nervioso por lo que voy a predicar. Estás angustiado. Digo, es el mismo tipo de angustia que tuvo Jesús. Y estaba mirando el término que utiliza, no sé cómo se pronuncia en griego, pero en el españolizado es tarazo, que se refiere a una persona con ansiedad y sorprendido repentinamente por un peligro. Antes de la crucifixión de Jesús, al darse cuenta del sufrimiento que iba a enfrentar, dijo: está la angustia que me invade, que me siento a morir. Mateo 26:38. Tan grande es la tristeza que sentía que parecía que si hubiera llegado a ser más fuerte, hubiera acabado con su vida. Jesús experimentó una gama completa de emociones como nosotros experimentamos todos los días. ¿Acaso no lloró con la muerte de Lázaro? ¿Acaso no lloró cuando vio a Jerusalén que mata a sus profetas? Y no oró con un corazón lleno de emoción, porque en los días de su vida mortal Jesús ofreció oración y súplica con fuerte clamor y lágrima al que podía salvarlo de la muerte. Hay una parte cuando lleno de emoción, cuando vienen sus discípulos, dice, y viendo la victoria, Jesús se emocionó con ellos también. Jesús tenía sentimiento, tenía un sentido de humor. Hombre, nos entiende perfectamente a nosotros, a cada uno, que somos su hijo, que somos barro en manos del alfarero. No somos algo tirado en el suelo roto. Dios aún tiene planes para tu vida. Aún Dios te restaurará. Dios aún te levantará. Y de lo que está torcido aún lo enderezará y será de bendición. Sin pecado, no pecó. Donde Adán y Eva fallaron, donde ellos querían ser como dioses, Jesús se despojó, se vació de esa. No dejó de ser Dios, pero se autohumilló. En cambio, Adán y Eva querían ser como dioses. Él tuvo que vencer en su humanidad como Cristo, padecer, sufrir. No podía vivir con ventaja divina. Él tenía que obedecer, no podía saltarse, él tenía que tomar un camino difícil. A veces nos costará a nosotros tomar un camino difícil, pero es el camino correcto y el Espíritu Santo pone en tu corazón cuál es el camino correcto. Y a veces el camino que pensamos que es el correcto será el camino más largo, más tedioso, pero es el camino de bendición. Es el camino donde nos lleva a su palabra, que nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hijos, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria a ti, Señor. El único mediador que tenemos es Jesucristo. El único mediador. Él es nuestro modelo. Jesucristo es nuestro modelo. Y también es el modelo de nuestro cuerpo redimido. ¿Sabéis que cuando
resucitemos, el tiempo, esto pasará, algún día moriremos, pero cuando resucitaremos, resucitaremos con un cuerpo glorificado. Dice que Jesucristo es el primogénico, es la primicia, es lo primero de la resurrección, y luego vendremos nosotros. Nosotros somos coherederos con Él. Estaremos sentados en un banquete. Nuestro corazón tiene que llenarse de gozo, de alegría, entender eso. No somos unos desgraciados, sino somos unas personas llenas de gracia. Somos personas bendecidas por Dios. Tenemos un acceso a su trono, tenemos paz con Dios. Hemos sido redimidos. Ha sido pagado un rescate caro por nosotros. Ser redimido implicaba amor y justicia. Jesucristo tuvo que venir al mundo, morir, resucitar, cumplir todo, obedecer al Padre para que se muestre el amor. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, el que crea en Él. Pero también se tenía que cumplir su justicia. Porque el pecado necesita un castigo. En Romanos 3:25, Pablo explica que la razón era que envió a Cristo para nuestra propiciación. Propiciación es cargar toda la ira en Jesucristo. Cuando Jesucristo tenía que crucificar, cuando el día de su crucifixión, no me imagino la angustia de lo que tenía que pasar, de todo lo que tuvo que pasar, la separación, sus discípulos, sentirse abandonado. A un tiro de piedra estaba orando, ellos la abandonaban. Yo no sé si alguno se ha sentido abandonado en su casa, por su familia. Sentirse abandonado sabiendo lo que le estaba esperando. Saber que lo que le esperaba, la angustia que era tanto que las gotas de sudor eran de sangre. Sentir que también toda la ira, todo el peso del pecado del mundo, de millones aplastados sobre sus lomos. Alguien que nunca ha pecado, alguien que le da repugnancia al pecado, sentir que todo el peso tiene que estar ahí y que toda la ira de Dios tiene que ser aplacada sobre él. Siendo Dios, sentir eso, no pudo separarse del Padre, pero yo entiendo que el Padre le daría la espalda, habría un silencio. Y para que se cumpliese en el Salmo, decía, ¿por qué me has abandonado? Ese es como un grito de desesperación. ¿Cuánto va a durar esto más? Porque vemos más adelante que en el Salmo 22 habla más de que, y las promesas de Dios que está esperando, pero hay un grito de desesperación, alguien como que está sufriendo. ¿Hasta cuándo, Señor, esto voy a tener que pasar? Y era tanta la angustia. Todos los latigazos, todo lo que la carne en carne viva, supongo que se verían hasta los huesos. Y la crucifixión era una muerte muy horrible, donde se le clavaban las muñecas en los pies y tenía que estar aquí. Y morían de asfixia, no podían respirar. Y cada vez que tenía que respirar, tenía que levantarse en los clavos. Y si los brazos estaban así, tenía que girar la muñeca donde estaban lacerados los nervios y tenía que respirar y pasar sobre la madera, sobre las astillas, sobre la carne viva para poder dar una bocanada de aire. Y duraba esa angustia horas y horas y horas y horas. Y si no llegaba a morir, le rompían las piernas para que muriese de asfixia. Pero como se cumplió la palabra, ni un hueso ha sido roto. Se cumplió toda la profecía.
se puede confiar en la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y si dice la palabra de Dios, es verdad. Hasta que murió. Pero fue un sufrimiento. Yo no sé lo que pasaría por su mente, pero habría un amor tan grande que a veces podemos decirte, estar tan avergonzado de pecado, no te merezco tu perdón. Pero sí, hay una oración que se hizo de la tierra al cielo, que aún sigue abriendo las puertas en el cielo. Aún es tiempo. Por eso dice su palabra, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aún están abiertas las puertas del cielo. Aún hay esperanza. Da igual lo que has hecho, da igual lo que hayas pensado. Aún hay perdón de los pecados. Da igual si eres un hechicero. El poder de Dios es más fuerte. Da igual si crees que estás en la verdad. La verdad absoluta es Cristo. Y hoy mi oración era de que los ojos sean abiertos. Hay una historia, me gustaría que fuéramos a Juan 9:35. Oyendo Jesús que le había expulsado, hallándole le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿A quién le dijo en ese momento? Le dijo a un hombre que era ciego de nacimiento. Este hombre era mendigo, porque no podía hacer nada. Este hombre un día se encontró con Jesús. No le podía ver. Y Jesús le coge, escupe, hace lodo, le pone los ojos, no se deja ver y le dice, vete a tal estanco, Siloé, que significa enviado, y lávate los ojos. El otro obedeció, la importancia de obedecer a Dios. Aunque te parezca lo que te está diciendo que es una locura, obedece. Obedeció, llegó y comenzó a ver. Comenzó a ver y enviado. Comenzó a ver y lo demás, ¿este acaso no era ciego? Y ya tanto que vinieron los principales fariseos le decía, oye, ¿qué ha pasado? ¿Tú no eras ciego? Todo eso. Comenzó a preguntar, a interrogarle. ¿Y quién te ha sanado? Pues no lo sé. No lo sé. Esto voy a dar un paréntesis hasta ahí y lo sigo. Me recuerda una historia que había leído de una pequeña niña que tuvo una enfermedad con 18 meses, que quedó ciega, y no solamente ciega, sino sorda. Es decir, se ha desconectado del mundo. Y esta niña, pues su padre, intentando comunicarse, le enseñó, tocándole la mano así, le enseñó lo que era agua. Agua, esto es agua. Y una vez que entendió eso, se le abrió un mundo y empezó a entender que había cosas que se podía a través de eso. Hasta que pasó los años y ya un pastor le empezó a enseñar sobre Dios, sobre la existencia de Dios. ¿Y sabe lo que preguntó la niña? ¿Sabes qué dijo? Dijo, yo ya sabía sobre la existencia de Dios. Lo que no sabía era su nombre. Lo que no sabía era su nombre.
Y a este ciego le pasaba lo mismo. No sabía su nombre, no sabía quién era. Sabía que era un tal Jesús, pero no sabía quién era. Ay, la importancia de saber su nombre, de saber quién es, a quién adoramos, a quién glorificamos. Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando le encontró, le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó Jesús, y el hombre dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El hombre dijo, creo, Señor, y cayó de rodilla ante Jesús. No solamente le fue dada vista física, sino una vista espiritual. Y recibió la vida eterna. Su primera respuesta, ¿qué fue? Adorar públicamente, donde todos le podían ver, no se avergonzaba. Eso nos brinda una razón porque debemos conocer quién es Dios y cuál es su nombre. Fuimos creados para adorarle y glorificarle. ¿Qué alegría o qué gozo puede haber alguien que adorar a un Dios desconocido? ¿No es más gozoso, no te llenas más de alegría cuando le adoras a un Dios que conoces? A un Dios que murió por nosotros, que está sentado a la diestra del Padre, que tiene poder y que todo está bajo sus pies, y que un día estaremos con Él, tendremos un gran banquete. Nuestra esperanza no es una esperanza efímera. Y nos habla y sigue Hebreos hasta el final, que el mejor sacerdocio es de Cristo, y que con Él somos más que vencedores. Y con eso culmino. Y que el Señor nos guarde y nos bendiga. Y que sabemos que tenemos mejores promesas en Él y que tenemos acceso a su trono de gracia. No olvidemos, cuando nos invade las dudas, cuando invade la tentación, cuando queremos coger un camino más fácil, no olvidemos lo que padeció Cristo y que tenemos un ayudador, el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Amén.